Ok, Juan Manuel, gracias. Eh, entonces, generalmente en un alto porcentaje, las aplicaciones que se diseñan en un alto porcentaje, pues generalmente van a tener una interfaz gráfica, independientemente de la arquitectura que tenga la aplicación, porque ahora, pues en la actualidad existen muchos patrones de arquitectura, pues que permiten construir las interfaces con diferentes componentes. Entonces, ustedes posiblemente han escuchado hablar del front-end y del back-end, posiblemente en construcciones web o bueno, en cualquier otra construcción, pero con más énfasis en las aplicaciones de tipo web. O han escuchado hablar acerca de la arquitectura cliente-servidor. Entonces, cada arquitectura tendrá sus características en las cuales le limitarán a uno qué debe de realizar. Y en un alto porcentaje, pues necesitamos de interfaces gráficas de usuario. La interfaz gráfica, ustedes son usuarios de interfaz gráfica de usuario como usuarios, no como diseñadores, sino como usuarios. Entonces, ustedes entran a un navegador y posiblemente ahí ven una interfaz gráfica. O los que manejan el Windows, pues entran en Windows y Windows por excelencia es eh, una interfaz gráfica, ¿no? Entonces, donde el sistema operativo, las operaciones que hacemos sobre el sistema operativo nos ofrece unos artefactos llamados iconos y unos artefactos llamados controles en los cuales quien lo diseñó, pues estableció que por ahí se iban a hacer unas operaciones. Entonces, por acá, por ejemplo, en el sistema operativo Windows, aquí, en este caso, por ejemplo, en esta interfaz, esto es una interfaz gráfica, y por aquí yo le digo clic derecho, copiar, y le digo clic derecho, pegar, y ya con eso me dio la opción de poder hacer una copia de ese archivo. Entonces ahí estamos utilizando una interfaz gráfica y el diseñador que está dentro de esa interfaz gráfica así lo quiso, ¿no? Así quiso que eso fuera así. Sin embargo, también posiblemente pueden haber interfaces de consolas de comando en los cuales pues yo ejecute esos comandos, ¿no? Entonces yo por aquí le digo ls, entonces esto igual es un programa, pero en ese caso su interfaz no es una interfaz gráfica de usuario, sino que es una interfaz de consola. Entonces posiblemente aquí le decimos cp eh, principal Java a x.java. ¿Listo? Y también ahí acaba de copiar el archivo. ¿Sí? Pero lo estamos haciendo a través de una consola de comando. Entonces, digamos que hasta el momento las aplicaciones que hemos construido se manejan de acuerdo a una consola de comando integrada con NetBeans. Lógicamente, si ese programa se fuera a ejecutar desde la consola de comando del sistema operativo, también funciona. Y en un momento determinado, pues posiblemente se nos va a exigir es que construyamos interfaces gráficas de usuario. Y una interfaz gráfica de usuario no es más que un artefacto que construimos desde la plataforma y desde el lenguaje de programación que estamos utilizando para suplir las operaciones que queremos que tenga la aplicación. Generalmente en la aplicación que va a haber una interacción de usuario, posiblemente va a haber un ingreso de datos, posiblemente van a haber unos controles que disparan acciones y sobre esas acciones se ocurre una lógica y unos cálculos y posiblemente en la interfaz gráfica después obtenemos esos resultados. Entonces, de alguna forma, la interfaz hay que diseñarla. No solamente voy al lenguaje de programación o a la herramienta que esté construyendo la interfaz gráfica y pienso qué podríamos incluir dentro de esa interfaz gráfica. Entonces, de hecho, creo que ustedes en algún momento de la carrera tienen un semestre donde hablan acerca de interfaces de usuario. Todo un semestre hablando de interfaces de usuario, porque eso tiene una gran importancia para el éxito de la aplicación. Hay software que posiblemente no aplican las mejores prácticas en los diseños de interfaces y pues fracasan porque al usuario le parece muy complicado operar la aplicación. Y si al usuario que es el que va a utilizar la aplicación le parece complicado, ahí comienza a tener problemas. Entonces, por eso la construcción de lo que le voy a ofrecer al usuario para que opere mi programa, pues es una cosa muy importante. Y de eso hay mucha teoría en la actualidad. User, hay algo denominado este tema. Se llama
Mire lo que hay aquí. Yo simplemente le dije Experience User Interface y mire, maestría en User Experience Interface, una maestría dedicada solamente a la construcción de las interfaces gráficas. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Lo que quiero decirles es que ustedes tienen que darle una alta importancia a los artefactos que van a construir para que los usuarios finales operen la aplicación que se va a manejar. O sea, es posible que hayan aplicaciones que fracasen porque no se tiene un adecuado eh, diseño de interfaz. Entonces, por allí ustedes van a tener un semestre donde van a hablar acerca de eso. Creo que también en algún lado les hablan algo así como interfaces hombre-máquina. Sí, en ese caso el diseño web son interfaces para aplicaciones que funcionan en el navegador, en la web. Pero incluso esas aplicaciones, el diseño de esas aplicaciones, también tienen que aplicar el diseño de interfaces. Sí, también tienen que aplicar el diseño de interfaces. De hecho, en ese mundo web, pues existen dos mundos, uno llamado el front-end, llamado back, el back-end. eh, y hay personas que se especializan, miremos esta, hay personas que se especializan en el diseño gráfico de esa capa de la aplicación, ¿sí? De esa capa de la aplicación. De hecho, existen diseñadores gráficos. A veces en ese proceso de diseño de interfaces mm, contratan profesionales formados exclusivamente que tienen ese feeling de construir cosas bonitas. Generalmente, yo me incluyo allí, generalmente los ingenieros de sistema no tenemos la sensibilidad para construir interfaces bonitas. Nosotros hacemos interfaces, pero a veces nos falta un toque. A veces un diseñador hace lo mismo que uno, pero solamente por posiblemente poner este texto en diagonal y tener eso de diferente color, eso ya lo hizo más bonito y más agradable para la vista. Pero esa sensibilidad lo tienen esos profesionales. Creo, así lo creo, en su gran mayoría, para no generalizar, en su gran mayoría, por ejemplo, los ingenieros de sistemas no tenemos esas cualidades. Habrá ingenieros de sistemas que sean muy buenos diseñadores, pero en general somos muy malos diseñadores. Entonces, generalmente ahí lo que hacen es que nosotros construimos diseños que nos hacen otras personas. Entonces, es muy importante el diseño de interfaz. Entonces, en todos los lenguajes y en todas las arquitecturas y en todos los lenguajes que utilicen, posiblemente van a tener ustedes que construir interfaces de usuario. Allí en Mavilyn, en cuanto a lo web, pues básicamente lo que se utiliza son eh, todo lo que delega el lenguaje HTML y el lenguaje CSS. Y de ahí para arriba, todo lo que se puede aplicar en ese diseño de interfaz para una aplicación de la web. ¿Listo? Entonces, este tema, pues básicamente lo que nos da es cómo podemos construir unas interfaces gráficas usando en este caso nuestro lenguaje de programación, que en este caso es Java, y utilizando programación orientada a objetos. Utilizando programación orientada a objetos. Les voy a pedir 5 minutos, voy a dar una instrucción aquí y ya regreso con ustedes. Denme 5 minutos, por favor.
Listo, chicos, regresé. Bueno, lo que pasa es que estaba dándole una orientación a unos estudiantes porque había planificado unas clases de un diplomado en la primera semana de enero, pero me dio COVID el 28 de diciembre, entonces estuve aislado desde el 28 de diciembre hasta como hasta el 10 de enero. Entonces, eso no permitió que pudiera arrancar esas clases de ese diplomado. Entonces, se arrancó esta semana, pero esta semana, el miércoles, estoy con ustedes y son 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, les preparé una guía ya para que mientras termino la clase con ustedes a las 8, volver y terminar de dar la clase del diplomado con ellos, que es de 6:30 a 9:30. Bueno, chicos, entonces, esto hay una gran cantidad de lineamientos y de buenas prácticas para construir las interfaces de gráficas de usuario. Y les decía que ustedes, pues por excelencia, son usuarios de interfaces gráficas, que pues, dada la circunstancia que están estudiando, si están estudiando tecnología o ingeniería de sistemas, pues comienzan a conocer el mundo de la consola. Pero en su gran mayoría, desde que Apple y desde que Windows por allá a finales de los 80 crearon las interfaces gráficas de usuario, pues los usuarios finales, no expertos, pues así es que como operan los dispositivos electrónicos. Y de alguna manera los que construyen eh, los servicios y las aplicaciones para esos dispositivos electrónicos, pues así lo dan. De hecho, esa consulta que hice ahorita que me pareció interesante, una maestría en diseño de interfaces gráficas, ¿listo? Entonces, nuestro lenguaje de programación que estamos utilizando, Java, nos permite construir interfaces gráficas de usuario. Entonces, lo que nos va a permitir el lenguaje o lo que nos ofrece el lenguaje, básicamente en su API tiene una cantidad de clases que nos permiten construir esas interfaces gráficas de usuario. Entonces, una interfaz gráfica de usuario no es más que un componente en el cual se tienen unos artefactos que generalmente se le denominan controles que se usan para que el usuario final interactúe con esta aplicación, para que el usuario final pueda ingresar datos, para que el usuario final pueda lanzar operaciones, para que el usuario final pueda visualizar resultados. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta. Y de alguna forma ahí hay una cantidad de criterios. Por ejemplo, en la interfaz de gráficas posiblemente hay que abordar temas de validación de datos. Entonces, que no pueda el usuario ingresar cualquier tipo de dato. Entonces, hay un tema de validación. Y de alguna forma eso hay que elaborarlo y hay que comprobarlo, que así esté funcionando. De hecho, en las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, pues hay un proceso de pruebas y en algunos elementos de esas pruebas también se prueban bueno, en lo que se establece como requerimientos no funcionales, que ahora en la actualidad le llaman atributos de calidad. Eso ustedes lo van a abordar en desarrollo de software 1 y 2. Entonces, posiblemente allí en esos requerimientos también nos establecen atributos de calidad. Entonces, algunos de los atributos de calidad es que la interfaz sea amigable, que la interfaz sea flexible. Entonces, esos criterios hacen que cuando uno está desarrollando el software, pues los tenga en cuenta tanto en el momento del diseño como en el momento de la construcción. Entonces, en el lenguaje de programación Java nos ofrece los mecanismos para poder hacer esas construcciones de interfaces gráficas de usuario. Entonces, GUI es el acrónimo de Graphic User Interface, interfaces gráficas de usuario. Java nos va a ofrecer dos paquetes. Un paquete llamado AWT, que contiene un conjunto de clases que permiten establecer gráficas. Digamos que ese es el paquete base y que de alguna manera en la actualidad pues ya casi no se utiliza. Y está el paquete Swim. Entonces, por eso aquí en el contenido vemos que componente Swim. Swim es un paquete que nos ofrece el lenguaje de programación con un conjunto de clases que nos van a permitir establecer esos diseños de esas interfaces. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros tenemos que aprender para el lenguaje de programación Java son qué clases nos ofrece el paquete Swing y otros paquetes que nos permitan construir
interfaces gráficas de usuario, que nos permita construir interfaces gráficas de usuario. Las interfaces gráficas de usuario hay que diseñarlas por todo lo que conlleva ese tipo de cosas. Digamos que esos componentes gráficos se podrían clasificar en componentes de contenedores, en componentes atómicos, en componentes de texto y otros componentes. Entonces, de alguna forma, cuando yo voy a crear la interfaz gráfica y yo tenga una necesidad, yo tendría que decir, bueno, de esos componentes que me ofrece el lenguaje, ¿cuál voy a utilizar? Yo les hablé de algo de validación de datos. Entonces, posiblemente yo puedo comenzar a hacer validaciones de datos usando mm, un determinado control. Sí, un determinado control. Por ejemplo, si voy a construir una aplicación que permita ingresar la nota de un estudiante, en el cual la nota mínima es 0 y la nota máxima es 5, pues yo tendría que incluir dentro de esa aplicación una validación para que no ingresen un dato distinto a ese dominio. Entonces, eso tengo que controlarlo. Entonces, yo no debería de permitir una nota de 6 ni una nota de 7. Entonces, yo podría utilizar un control donde me ingresan el dato y luego tendría que ir a validar el contenido de ese dato. Pero si utilizo otro control, automáticamente allí ya estoy restringiendo posiblemente que no me ingresen datos menores a 0 y datos mayores a 5. Entonces, con los controles también podríamos implementar aspectos de validación de datos. Vamos a ver unos ejemplos y al final haremos una demostración y si nos alcanza el tiempo hoy haremos un ejercicio o si no en la siguiente sesión de clase haremos un ejercicio. Las sesiones de interfaz gráfica son aproximadamente 4 sesiones de clase, no solamente hoy, sino que son varias sesiones de clase. Hoy vamos a dejar establecidos los fundamentos de cómo se construye una interfaz y por ahí les tengo un ejemplo donde hay una aplicación pues que funciona con una interfaz y otro ejemplo que vamos a utilizar acá de demostración. Eso ya está ahí en el campus y lo pueden utilizar. Entonces la interfaz no es más que un conjunto de controles que me permiten diseñar el flujo de datos que va a tener mi aplicación. Eso es básicamente la interfaz gráfica de usuario. Pero además de esa interfaz va asociada una parte de funcionalidad. O sea que cuando vamos a construir una interfaz gráfica son como dos momentos en los cuales nos vemos inmersos. El primero es la forma de sustentar la estructura de esa interfaz gráfica. Y cuando digo la estructura de esa interfaz gráfica es que abramos aquí una aplicacióncita, esta, una aplicación de escritorio que se usa para probar eh, APIs, aplicaciones web API. Entonces, mire que aquí esto es una interfaz gráfica. Entonces, quien construyó esta interfaz gráfica, pues tuvo que haber establecido un diseño de los controles. Entonces, por ejemplo, que aquí va a estar este botón, que por ejemplo aquí va a estar este otro control que disparará esta información. Por aquí está este icono que permite que abra una nueva pestaña. Por aquí hay una caja de texto donde yo puedo escribir. Por aquí, si me cambio acá, entonces aquí voy a tener estos controles y aquí va a aparecer eh, este control para que el usuario pueda hacer esto y cuando escojo este, entonces me da este control que me dispara esta ventana para yo seleccionar un archivo y sucesivo. Entonces, el quien construyó esta aplicación primero tuvieron que haber establecido el diseño de la interfaz, de todas las operaciones que vamos a permitir en la aplicación y qué controles necesitamos. Entonces, ellos diseñaron, ok, cuando escojan la opción body y escojan la opción form data, pues deberá aparecer unas cajas de texto y deberá aparecer unos combos. Y si me seleccionan la opción de file, pues entonces aparecerá un botón para seleccionar un archivo. Todo eso tuvo que haberse diseñado. Entonces, en ese diseño, lo primero posiblemente fue la construcción de la interfaz, es decir, que aquí esté esta caja de texto, que aquí esté esta caja de verificación, este checkbox, que aquí esté este radio button, que aquí esté este button,
que aquí esté esta caja de texto, que por acá está estos iconos que generan eh, una barra de menú. Por acá está este menú. Todo eso tuvo que haberse diseñado. Pero después de haberlo diseñado, tuvieron que implementar la lógica por debajo. Que cuando yo escoja aquí File, cuando yo escoja aquí File, pues entonces en la interfaz va a ocurrir, generalmente se le llaman eventos. Entonces aquí yo voy a hacer el evento clic. Entonces, aquí también tuvieron que haber diseñado, ok, para esta interfaz, cuando escojan este combo box, al seleccionar una opción o escojan este menú emergente, al seleccionar la opción File, entonces cuando demos clic, un evento, cuando demos clic, entonces disparará para que cambie la interfaz y aparezca este botón. Y cuando demos clic en este botón, entonces que dispare una ventana de gestión de archivos para seleccionar un archivo. Y que cuando yo escoja un archivo y que dé clic en este botón, entonces él capture el nombre del archivo y lo muestre en una cajita de texto. Todo eso es una cuestión de diseño cuando abordamos el concepto de interfaces gráficas. Entonces, por eso las interfaces gráficas también van acompañados de eventos. Entonces, yo también tengo que diseñar los eventos. Y en los controles de las interfaces gráficas van a ocurrir muchos tipos de eventos, muchos. Es decir, yo acá a ese botón pude haberle dado un clic, pude haberle dado un doble clic, pude haber presionado una tecla, pude haber presionado el clic derecho y muchas operaciones. Y si yo quiero que mi aplicación responda a una acción de cada una de esas operaciones, entonces tengo que programar los eventos. Entonces son dos cosas. Uno que es el diseño, la interfaz gráfica, la estructura y sus elementos, y otra será la implementación de la acción que se realizará cuando ocurra un evento. Y posiblemente el evento está, pero si yo quiero que funcione, tengo que programarlo. ¿Ok? Entonces la interfaz gráfica no es más que un conjunto de controles que nosotros diseñamos para darle una funcionalidad al usuario que va a utilizar nuestra aplicación para que opere nuestro programa. Eso básicamente es la interfaz gráfica. Entonces por aquí tenemos una interfaz gráfica. Por ahí en el ejemplo tenemos esta aplicación que voy a abrir aquí. Pues mire, esto es una aplicación de interfaz gráfica. Por aquí posiblemente hay botones, donde cada botón hace algo. Pues si yo doy clic aquí, me aparece este texto acá. Si yo clic, me aparece ese texto acá. Pero si yo le doy clic aquí, internamente la aplicación queda esperando de que él va a hacer una operación y por una operación que en este caso es la suma. Y por lo tanto, cuando digite el siguiente número, será el número que voy a operar. Y mire que para aquí en este diseño dejo acá el número que se había digitado más el número que estoy digitando. Y si yo vengo y le doy clic en el botón igual, pues lo que internamente por debajo hará será la suma y mostrar el resultado. Entonces, en el momento que vamos a construir la interfaz gráfica, todo eso tenemos que pensarlo. ¿Cuáles son los controles que hay y qué operaciones va a tenerse? Por ejemplo, aquí yo le estoy dando clic derecho a estos botones y no hace nada. ¿Por qué? Porque no se estableció un diseño para que se haga una operación cuando se dé un clic derecho. Pero si yo presiono acá la tecla 4, 5, 1 y 2, ahí sí opera. O sea que en esta aplicación dejaron la funcionalidad de que cuando digite el teclado numérico, pues capture el número como si le estuviéramos dando clic al botón. Y de hecho, si ustedes miran acá, si yo presiono el 8, mire que el 8 se ilumina y entonces hacen ese efecto también de como que si estuviéramos dando un clic sobre ese botón. Todo eso es lo que hay que eh, tener en cuenta. ¿Ok? Entonces yo tengo que construir mi interfaz gráfica y también tengo que pensar en la lógica que tendría esa interfaz gráfica. Entonces aquí hay controles, por ejemplo, aquí hay un menú, por aquí hay una caja de texto, estos podrían ser botones, por aquí estos podrían ser botones. Aquí hay un manejador para el lenguaje que vamos a ver, aquí hay un manejador de interfaces, de componentes, que es un board de layout. Y por aquí también aparentemente hay un board de layout, pero internamente también hay unos botones. Entonces uno diseña su interfaz dependiendo de la necesidad que quiere de su aplicación. Esta es una interfaz gráfica, miren allí.
Es una interfaz gráfica que tiene muchas operaciones. Yo la voy a abrir acá de mi navegador. Y aquí está la interfaz gráfica. Entonces, mire que aquí hay un conjunto de controles. Por aquí están unos radio button, por aquí están unos panels, por aquí hay una caja de texto, por aquí hay un spinner. Entonces, cada uno de estos controles en nuestro lenguaje va a ser un objeto que está sustentado sobre una clase. En Java todos son clases. Por lo tanto, si nosotros fuéramos a nosotros a construir esta interfaz, pues tendríamos que utilizar las clases necesarias que permiten construir estos elementos. Por aquí posiblemente un JLabel, un JLabel. Por aquí esto sería un botón. Entonces, cuando yo le doy clic, mire que me lanza, ocurre el evento clic y me lanza la operación. Sí, y me lanza la operación. Eh, clear hecho no funciona, clear hecho no funciona en ningún lado. Aquí sí. Mire que acá yo estoy presionando clear hecho. Entonces aquí lo que hicieron es que cuando le den un clear hecho, está programado que aparezca este menú emergente. Pero si da un clear hecho sobre este botón, no hace nada. Entonces todo esto es cuestión de diseños. Y que cuando yo le diga, por ejemplo, aquí propiedades, o entonces cuando le dé clic propiedades en esta opción de menú, pues que me aparezca otra interfaz gráfica donde hay otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un GTable, estos tabs serían un GTable en Java, un GTable. Por aquí, esto abre esta ventana y aquí hay otras interfaces. Mira, aquí hay un combo, un GCombo Box, sería en Java, un GCombo Box. Estos serían butos, esto sería un GTable. Esto que está aquí internamente, hay otro GTable, mírenlo, aquí están. Estos serían unos labels. Por aquí sería esto un Gcombo box. Este sería un checkbox, un J checkbox. Mire que en este caso la lógica de este checkbox es que cuando esté activo, activa este combo box, pero si está inactivo, no funciona. Entonces, en la lógica de lo que necesitaron quien construyó esta interfaz gráfica, digo, si da clic sobre esta caja de checkbox, pues tiene que habilitar ese control, que es este combo box. Bueno, entonces tenemos muchas opciones de interfaz gráfica que usamos y nosotros ahora vamos a construir esas interfaces gráficas que podríamos usar. Mire, este sería un juego donde hay una interfaz gráfica, esta sería otra interfaz gráfica, hay diferentes controles, otra interfaz gráfica. Y entonces para construir esas interfaces gráficas, lo que Java nos ofrece son unas APIs, un conjunto de clases. Entonces el paquete que vamos a ver es el Java Swing. Hay otros paquetes. Entonces aquí en este paquete vamos a tener muchas clases para hacer cosas. Básicamente esas clases, pues lo que ustedes han aprendido, pues hay una herencia, ahí hay una herencia, vamos a tener diferentes tipos de controles y vamos a tener también que manejar eventos. Los eventos en Java también se manejan a través de clases, o sea, hay una clase que maneja el evento. Los componentes, pues básicamente se agrupan como en componentes de control y en componentes contenedores. Entonces, si abro otra vez aquí la interfaz gráfica, permítanme esta de imprimir. Entonces, aquí están componentes de control, los botones serían componentes de control, los checkbox serían elementos de control, el spinner sería un elemento de control y hay otros contenedores y los contenedores son que contienen más elementos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que aquí hay una agrupación que tiene estos radio button, pero también hay una caja de texto. O sea que aquí esto debería ser un gpanel. Lo más probable es que esto sea, si fue construido, si hubiese sido construido en Java, pues esto sería un gpanel. Entonces, eso sería un contenedor. De hecho, la ventana es un contenedor y el contenedor es un JFrame. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en código de eso. Eso sería un JFrame. Entonces, si yo voy a construir inicialmente una ventana, pues tengo que usar una clase llamada JFrame, que en ese caso sería un contenedor. Entonces, en los elementos que pongamos, pues van a haber elementos de control y elementos contenedores.
Entonces, aquí hay unos ejemplos de elementos de contenedores. El JFrame, ese va a ser uno de los que vamos a utilizar porque eso era una ventana. Un JFrame es una ventana. Vamos a ver que es una clase y cuando heredamos de esa clase, pues ya vamos a tener algunas funcionalidades sobre cómo construimos una ventana y algunas características que podemos darles a la ventana, como el tamaño de la ventana, como qué tipo, de qué forma se va a cerrar una ventana cuando se cierre, si va a tener los controles de cerrar y maximizar, si la ventana está minimizada, si la ventana está maximizada, bueno, y una cantidad de cosas. También está una clase llamada JDialog y hay una llamada JWindow. Entonces, hay muchas clases para poder construir interfaces gráficas de usuario. Hay otros contenedores como los JPanel. El JFrame, recuerden, va a ser nuestra ventana. Y el JPanel son agrupaciones que podemos tener dentro del JFrame, dentro de la ventana. Entonces, es un contenedor. Y él tendrá otros elementos como un botón o un label. ¿Qué otros contenedores, además del container, qué otros contenedores tenemos? El panel, también hay uno que llama Scroll Pane y hay uno que llama Split Pane. Cada uno de ellos son clases. Mire que acá encontramos que hay una clase llamada Container, hay una clase llamada JPanel, hay una clase llamada JScrollPanel, hay una clase llamada Split Panel y hay clases para cada componente tiene una clase. Entonces, en última, lo que uno tiene que hacer es explorar cuáles son las clases que me permiten hacer diferentes componentes. Son una cantidad grande de clases. Acá vamos a usar solamente algunas básicas para construir algunas interfaces gráficas. Aquí este sería el Scrub Panel, miren. Sería un contenedor donde hay una barra horizontal y una barra vertical. Eso sería un panel que tiene la agrupación de elementos. eh, como como este. Este es un panel que tiene una agrupación de botones de radio y una caja de texto. Este es un panel que tiene la agrupación de esto, que es un texto, que llama un JLabel, y este que llama un JSpinner. Es un panel, es la agrupación. Aquí hay otro panel que tiene este Scroll Panel, tiene unos labels y tiene unos buttons. Entonces, el panel básicamente es un contenedor de otros elementos. El split panel es un control que me permite tener esta característica, como dos elementos, un árbol y unos contenidos. Hay otros contenedores como la barra de herramientas. La barra de herramientas que va generalmente se pone unas opciones de menú o unas opciones de icono y aquí digamos que está. ¿Cómo se construiría esto? Siempre va a ser una clase. Mira aquí, JToolbar, la clase toolbar igual a new JToolbar. Eso es una clase que está ejecutando con su método constructor. Y luego a ese objeto que agregamos, podríamos agregarle botones. Entonces, esa sería la forma como construimos nuestras interfaces. Inicialmente la vamos a construir mm, nativamente con el código. Y luego, por ahí en la última clase, yo les muestro que en este caso NetBeans como IDE o Eclipse como IDE también nos da algunas características que podamos ayudarnos a construir esas interfaces. Pero inicialmente lo que tenemos que tirar es código, saber cuál es la clase que construye tal control gráfico y mirar cuáles son sus métodos constructores, porque cada control posiblemente puede tener un conjunto de métodos constructores de tal manera que pueda construir el control de diferentes formas. Entonces aquí tenemos el internal frames, que es como un JFrame, pero en este caso no se puede ejecutar directamente. Y generalmente el internal frame está metido dentro de otro frame. Entonces, digamos, es una ventanita dentro de otra ventana, que en este caso, pues no se podría salir. Por ejemplo, aquí este sería un G-frame, toda esta ventana sería un G-frame. Pero si yo vengo aquí, mire que él me abrió esta otra ventana. Y esta ventana no existe por sí sola, entonces eso sería un internal frame. Es una ventana que está dentro de otra ventana y que no tiene existencia como tal. ¿Sí? Y mire que en este caso la dejaron estática, no la puedo mover, no puedo mover esta ventana.
Entonces, eso sería un internal frame. Entonces, podríamos usar una clase internal frame cuando queremos tener dentro de una ventana otra ventana. Y el tab panel, pues básicamente es las pestañitas. Entonces, si yo quiero tener dentro de mi interfaz gráfica pestañas, pues esta es la clase que deberíamos de utilizar. Este es el GTable panel. Este sería el toolbars. Y este sería el internal frame. Dentro de una ventana tenemos otra ventana. Entonces, generalmente cuando nosotros queremos que dentro de una ventana haya otra ventana, lo que hacemos es que utilizamos un JFrame como ventana principal y las otras ventanas las hacemos como un internal frame. Y le decimos que ese internal frame va a estar dentro de nuestra ventana JFrame. Y así es como se construiría. Y están unos componentes atómicos. Entonces, contenedores porque puedo tener más controles dentro de él. Y los atómicos son los que me permiten tener controles que hacen ciertas operaciones. Entonces está el JLabel, que vendría siendo títulos. Entonces, esto que está aquí sería un título. Esto sería un JLabel si esto hubiese sido construido en Java. Esto que está aquí sería, esta key sería un glabel, este value sería un glabel. Entonces, si yo quiero poner un título en una ventana, pues debo pensar en un JLabel. El JButton, pues entonces es un botón. ¿Sí? El JButton es un botón. Entonces, esto sería un button. Eso sería un button. El JCheckbox serían estas cajas de texto. JCheckbox. El JRadio button sería los botones de radio. Pues, por ejemplo, cuando venimos aquí a Body, estos serían una especie de radio button. Aunque realmente no son un radio button, es un menú. Entonces, el radio button, pues es un control que es un botoncito que ustedes pueden seleccionar. Generalmente es para opciones múltiples con única respuesta. JToggle button es de esos elementos que se presionan y están haciendo algo y para que dejen de hacer algo y se presionan nuevamente para que no siga funcionando. Entonces, JToggle button es un botón que al oprimirla hace algo y levantarla, eh, al levantar nuevamente sobre él, deja de hacer una acción. JCombo box son los menús desplegables. Aquí en esta interfaz de Postman que esto podría ser una especie de combo box, ¿sí? Eso podría ser una especie de combo box. Entonces, son esos controles en los cuales se despliegan datos, aunque esto no es un combo box, pero podría simular lo que es un combo box, un G-combo box. Aquí están los checks, los ejemplos de estos checks, buttons, toggle buttons. Este sería un G-combo box y esto sería un radio button. Entonces, todos esos elementos debo tener en cuenta cuando yo voy a diseñar mi interfaz. Y eso parte del análisis dependiendo de los datos y de la forma como queremos operar esos datos. Hay otros componentes como el JSeparator, el JSlider, el JSpinner, el JProgressBar. Entonces, este es el separator. Este es este que llama el slider. Esa es una barra donde la desplegamos y va tomando un valor. Y aquí tiene un límite, mire. 0 a 30. Este es un progress bar y esto sería un spinner. Un spinner es ese control que uno lo va oprimiendo y él va subiendo valores. Entonces, controles que podemos usar en interfaces gráficas. Están los componentes de texto, los que permiten ingresar texto. Entonces, está el JTextField. Entonces, si yo necesito ingresar texto, como aquí, por ejemplo, entonces esto sería un JTextField. Si esto hubiese sido construido en Java. Este control sería un JTextField. Un JFormat text field es una caja de texto, pero que puede tener formatos.
O sea, yo puedo establecer formatos. JPassword Field es como una caja de texto, pero los datos que se ingresen en él no se ven. Entonces, eso sería un JPassword Field. Un JText Area es una caja de texto donde se puede incluir bastante texto. O sea, es una caja de texto multilínea. Y el editor PAN y el JText PAN son editores contenedores que nos permiten agrupar varios elementos. Entonces, este sería el label, JLabel, este sería un JText field y este serían unos JButton. Este sería un JPassword field, un button y esto sería un text field. Y este sería aquí un text area. Este sería un text area, un JText area. Y este sería el JEditor panel, que es un área donde se pueden escribir cosas, y un JText panel. Digamos que la diferencia entre el uno y el otro es que el uno puede establecer formatos. En la interfaz también vamos a manejar menús, por lo tanto Java también nos permite crear menús. Entonces el menú bar, esto de acá sería esto de acá arriba sería el menú bar. Y esto sería un item menú. Entonces, si yo fuese a construir este menú, pues tendría que construir un JMenú y luego un JItem menú. Y luego construir las operaciones sobre él. Entonces, JMenú bar y JMenú. Y el JMenú item, que son las opciones del menú. JCheckbox menú item, JRadio button menú item y JPopUp menú. El pop-up menú es esos menús emergentes que salen cuando uno posiblemente da clic sobre una determinada opción. Aquí ninguno de estos me está ofreciendo un menú emergente. Y estos checkbox y radio button son controles que están dentro de los menús que permiten establecer esas cosas. O sea, los check y los box. Entonces, esos son esos controles. Aquí vemos el ejemplo. Mire, estos serían los radio button. Los J radio button menú. O sea, es un radio button, pero en el menú. Y estos serían los J checkbox menu, que son cajas de texto en el menú. Bueno, otros componentes, el JTable, el JTID, el JLister, el JFile Chooser y el JColor Chooser. Entonces son otros controles. Entonces, este es el que permite hacer las pestañas. Generalmente se utiliza para mostrar como una estructura en árbol. Y se utiliza como para mostrar los archivos. JList es una estructura donde está una lista. Este JFile Chooser lo que hace es que me abre una ventana de archivos. Como ahora cuando les dije allí que aquí en Postman, cuando seleccionamos este elemento, mire que él abre esta ventana. Entonces, eso lo haríamos en Java con un JChooser file, un JFile Chooser. Entonces, él abriría automáticamente una ventana y seleccionaría los archivos. Y ya la lógica, pues lo que yo quiera hacer. Y el Color Chooser sale una maqueta para seleccionar un color. Entonces, todo eso tiene funcionalidad dependiendo del dominio del programa en donde en un momento nos desenvolvamos. Este sería una tabla. Esto sería un JList. Y por acá encontramos un JTree que tiene cada una de sus opciones, otras opciones como un check. Y este sería un JList. Este sería un JList. Bueno, este sería el JFile Chooser y este sería el JColor Chooser. JFile Chooser y JColor Chooser. En algún momento necesitamos en alguna aplicación eso y ahí lo tenemos. Ok, entonces, para distribuir los elementos en Java también nos ofrece algo que llama los distribuidores de elementos. Entonces, son unas clases que rápidamente le permiten a uno organizar los controles en la interfaz gráfica. Y hay un diseñador que es el diseño libre, que yo pongo mis elementos donde quiera. Bueno, este es un flow layout, un gestor de flow layout. Cuando apliquemos por allá en algún contenedor que va a ser un flow layout, él lo que hace es que va moviendo los controles a la medida del tamaño de su contenedor. Entonces, si posiblemente se achique esa ventana, entonces, por ejemplo, este botón ya saldría más abajo. Entonces, ese es el flow layout.
Este es el border layout. Cuando escojamos border layout para un contenedor, él rápidamente nos permite distribuir los componentes en una zona izquierda, en una zona derecha, en una zona superior, en una zona central y una zona inferior. Entonces, si esa es la distribución que queremos, entonces rápidamente lo podemos hacer con la clase border layout. Todo esto que estamos hablando aquí, ahorita lo vamos, pues no todo, pero hoy vamos a ver algunos ejemplos en código de eso. Esto sería un border layout. El border layout se caracteriza porque tiene esas divisiones: norte, sur, oeste, este y centro. Este es un grid layout. Esto es un grid layout. Entonces, por ejemplo, la calculadora, si fuéramos a hacer la calculadora, lo más probable es que esta zona de aquí sea n conjunto de botones y yo los quiero organizar rápidamente así, entonces utilizo un grid layout. Entonces, a ese contenedor le aplico un grid layout. Hay un método que permite aplicar cuál es el manejador de distribución que uno va a utilizar y entonces simplemente uno diría eso y así se comenzaría a comportar. Bueno, aquí vienen algunos ejemplos de interfaces y estos serían cajas de texto, serían JTextField, estos serían JButton. Estos dos que agrupan otros contenedores sería un JPanel. Este es, que es un título, sería un JLabel. Y todo esto es un JFrame. Posiblemente es un JFrame. Ese es un ejemplo de interfaz gráfica. Cada contenedor puede tener un content pane, que es como algo así como el que permite sostener los elementos que va a tener el contenedor. Y eso sería como una interfaz gráfica y así sucesivamente. Eso sería una interfaz gráfica y así. Entonces, ahí en los materiales del campus, vamos a ver cómo se crea una interfaz. Pero antes de ver cómo se crea la interfaz, quiero mostrarles un ejemplo. Aquí en los materiales de clase, aquí está la diapositiva que estoy utilizando. Hoy creo que alcanzamos a hacer una demostración de los eventos. Mirar cómo configuramos los eventos. Y eso es un video del curso de píldoras informáticas. Es un video que habla exclusivamente de interfaces gráficas y él ahí en ese curso tiene como 5 videos donde explica cómo construir las interfaces gráficas. Este es un ejemplo que ya está ahí construido de una calculadora. Y quiero que miremos este ejemplo y este ejemplo, solamente porque lo miremos. Porque aquí quisiera contextualizarlo en esas fases previas, lo que se debería tener en cuenta para diseñar la interfaz. Entonces voy a abrir este archivo, ejemplo GUI. Entonces supongamos que nos dieron este proyecto, nos lo escribieron así. Hay unos objetivos del ejemplo, pero vámonos al proyecto. Entonces, algo así. Voy a leerlo allí. La Universidad del Valle, en su Instituto de Educación y Pedagogía, requiere un software que le permita ejercitar las habilidades de memoria a corto plazo de los estudiantes en el nivel de básica primaria. El software, una vez inicializado, deberá solicitar el nombre del estudiante y la opción de iniciar el juego. Una vez iniciado el juego, el software generará un número aleatorio entre un rango. El rango deberá estar previamente configurado. El estudiante deberá intentar adivinar el número generado en el menor número de intentos posibles. Una vez el usuario ingrese el número, el software deberá despegar uno de los siguientes mensajes según el caso. Impresionante, has adivinado el número generado en número de intentos. Felicitaciones. Y podría ser también que salga la interfaz con un mensaje llamado que diga has fallado, lo siento, pero no importa. En el siguiente intento lo lograrás, llevas número de intentos, el número el número a adivinar es mayor o menor al número que ingresado. O sea que una vez ingresemos el número, él me tendrá que decir si es el número o no. Y si no es el número, entonces me dirá si lo que yo digité es el número que estoy buscando, lo que yo digité está más arriba o más abajo de él.
Una vez el número es adivinado, el software le deberá solicitar al usuario si desea realizar una nueva ronda. Si el usuario lleva más de una ronda, el software le deberá informar cuál ha sido el mejor número de intentos realizados y en qué ronda se ejecutó, además de informar el número total de rondas realizadas. Una vez el usuario salga de la aplicación, deberá informar el número de rondas ejecutadas, la ronda en la que realizó el mejor número de intentos y la cantidad de estos. Entonces, mire que este sería un proyecto inicial y tendríamos que ir a construirlo. Entonces, mire que hay ciertos criterios que hay que pensar cómo se diseñan. Entonces, por eso siempre les he dicho, no construimos el software en la codificación. Por eso hay unas fases previas en las cuales uno tiene que hacer unas actividades de entender el ámbito del problema, entender las funcionalidades del problema, hacer el diseño, ya en este caso, diseñar la interfaz y luego diseñar la estructura lógica. O sea, cuáles son las clases involucradas en el problema, cada clase cuál estructura va a tener y cuáles funcionalidades van a tener. Entonces, desde ese punto de vista, el software no es algo, posiblemente no es algo trivial que simplemente me voy a tirar código a ver qué pasa. No, acá hay que hacer un análisis, hay que hacer un diseño y luego se implementa. Entonces esa es la redacción de este proyecto, ¿sí? Entonces, supongamos que pues se mató, se dedicó tiempo y en ese tiempo pues se dio esa solución. ¿Listo? Entonces, supongamos que quienes estuvieron detrás de esto, pues diseñaron esto. Entonces, ahí está nuevamente todo lo que los pidieron y dijeron, ok, vamos a tener una interfaz. Entonces, va a tener una interfaz inicial donde tendría una imagen en la parte superior, tendría un título, tendría un subtítulo, una caja de texto y un botón para que lance el juego. Entonces, cada una de esas cosas es una cuestión de diseño. Y aquí estaríamos, mire que no he comenzado a explicarle a usted cómo se construye esto y estoy en la parte de diseño, porque es muy importante. Entonces, quien se diseñó esto, se dijo así, porque en los requerimientos decía, digamos, en la redacción de las necesidades que están planteando para la construcción de ese software, están diciendo, queremos que ya tenga esto, que tenga esas funcionalidades. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño de la interfaz. Entonces, otra interfaz que va a tener, por lo tanto, ahora vamos a ver que esto se construye con un JFrame, con un JFrame. Esto sería un JLabel, y esto sería un JLabel, y esto sería un JTextField, y esto sería un JButton. Entonces, cada uno de esos elementos en Java vamos a tener una clase que nos lo va a permitir construir. Una vez demos iniciar el juego, deberá levantar esta interfaz, o sea, otra ventana. Otra ventana en la cual en esa ventana en la parte superior hay una imagen, tiene cajas de texto y tiene unos resultados también, perdón, cajas de texto no, tiene unos labels y tiene, digamos, ahí una información que necesitamos mostrar. Además, hay una pregunta con un texto, ese es un JTextField, no, ese es un JLabel, y un JTextField es la caja que está abajo, que para que se pueda ingresar el valor. Y tiene un botón. Todo eso es cuestión de diseño de lo que uno quiere que se realice. Y además está el diseño de las clases, mire. Para este ejemplo, aquí le estoy poniendo el diseño de la clase. Entonces, el software hay que diseñarlo antes de irlo a implementar para que tengan unas buenas estructuras. Entonces, aquí quien diseñó esto dijo, ok, va a haber una clase jugador, va a haber una clase de juego de memoria, va a tener una clase de ronda y va a haber una clase de ventana de juego, ventana principal y principal. Y cómo están asociadas esas clases y si hay o no hay una unión de esas clases a través eh, de la agregación o la composición. Entonces, ahí se aplicaron esos conceptos y eso está allí. Y por último, pues fue y se desarrolló el software. Entonces, aquí ustedes tienen el software. Lo pueden descargar y lo pueden ver. Yo simplemente lo voy a ejecutar. De pronto, luego vemos
vemos el código, pero lo que quiero es que funcione. Acá está, adivine. Entonces aquí hay 3 clases. Está como pequeño eso, espera un momentico. Deme un momento a ver si veo el... Voy a subirlo a 150 a ver si se ve mejor. Bueno, ahí mejoró un poquito, no tanto, pero mejoró un poquito. Entonces voy a ejecutarlo. Aquí hay una clase principal, que es donde ejecuta la clase ventana principal. Y ventana principal, pues es una clase que hereda de JFrame. Hereda de JFrame. Bueno, voy a ejecutarla. Y ahí se acaba de lanzar la aplicación. Entonces mire que la construcción final tiene el diseño establecido. Allá en el diseño decía, hay un título arriba, hay una imagen arriba, hay un título, hay una caja de texto y hay un botón. Entonces ingresa su nombre, Pepito, que fue como redactaron las funcionalidades allá, Pepito. Iniciar juego. Y al iniciar el juego se cerró esa ventana y me abrió esta. Y aquí me está diciendo cuál es el número. El jugador es Pepito, ha jugado una vez, en la que está jugando, y en cuántos intentos. Llevo 0 intentos. Digamos aquí que esto es 50. Le damos clic en adivinar. Entonces me sacó esta ventanita que dice, lo siento, has fallado, pero no importa, en el siguiente intento lo lograrás. El número a adivinar es mayor al número ingresado. Entonces, ok, 75. Adivinar. Entonces me dice que, lo siento, has fallado, pero no importa, en el siguiente intento lo lograrás. Igual me dice, el número es menor. Y llevo 2 intentos de la primera ronda. Entonces voy a decir que esto es 63. Listo, y me dice, no, es mayor. Le vamos a decirle 69. Así, entonces mire que en últimas aquí hay una interfaz gráfica que se está interactuando. Bueno, vamos a terminarlo aquí. 60. Me dijo que es mayor. Entonces, digámosle 65. Listo, ahí fue. Impresionante, has adivinado el número en 6 intentos, felicitaciones. Acá el software me dice cuántas veces he jugado y en esa ronda cuántos intentos adiviné el número. Y una vez termine, él le pregunta que si desea jugar otra vez. Que eso lo establecieron, de acuerdo al ejercicio que estoy haciendo, se estableció allá en las necesidades. Yo le digo que sí, entonces sigue jugando Pepito, lleva la ronda 2 y en la ronda 2 lleva 0 intentos. Y así sucesivamente. Ese es un ejemplo que está, ustedes ya lo tienen allí. Ustedes lo tienen aquí en el campus. Ahí está, ese empaquetado es ese programa. Listo, como para que le den una revisada a lo que hay allí. Ok, por aquí hay unas interfaces ya construidas. Pueden bajar esos ejemplos si quieren. Y no, me metí en algoritmo.
Entonces, aquí tienen el ejemplo de adivine, y por aquí tiene el ejemplo de empleado, y por aquí tiene un ejemplo de una calculadora. Listo. Y aquí tienes este archivo para ejemplo. Es el que vamos a trabajar en este tiempo que nos queda. Le vamos a darle una revisada a ese programa. Entonces, yo lo tengo acá abajo. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden mirar allí. Entonces, aquí mire que tengo 3 paquetes, uno que llama modelo, otro que llama triángulo y otro que llama vista. Y entonces aquí estamos separando como las funcionalidades de los componentes que va a tener nuestra aplicación. Más adelante vamos a ver un patrón de diseño llamado MVC y ahí va a ser sentido esto como lo construyo acá. Te voy a abrir un momentico esta clase, ventana triángulo. Entonces, fíjense que ventana triángulo hereda de la clase JFrame. Hereda de la clase JFrame. Entonces, cuando yo le digo que una clase hereda de la clase JFrame, automáticamente ya eso es una ventana. ¿Sí? Es una ventana. Y vemos que tenemos declarados unos objetos de un determinado tipo. Unos objetos de un determinado tipo que están catalogados como private. Entonces, cuando yo construyo mi interfaz, lo que hago es que, de acuerdo al diseño de los componentes de la interfaz, determino cuál es la clase del control de interfaz que quiero utilizar. Entonces, para este caso, mire que aquí para esta ventana estamos disponiendo que vamos a tener un JLabel. Un JLabel es un título. O sea, yo quiero poner un título en la ventana. JLabel. Y aquí hay 3 títulos. Entonces, hay tres objetos de la clase JLabel. Propósito del JLabel, poner títulos. Entonces, tenemos 3 títulos. Y tenemos 3 GText field. El GText field es la cajita donde vamos a digitar datos. Entonces, el GText field se utiliza para ingresar datos o para mostrar resultados. Y se hace algo para que no se modifique. Este ejemplo tiene un control button. Un JButton permite hacer un botón. Entonces, está la clase y yo construyo un objeto de esa clase y ya puedo utilizar eso como un control. Lógicamente, siempre vamos a necesitar que haya una clase que tenga un JFrame. Entonces, por eso le decimos extends JFrame. Y generalmente aquí declaramos los controles, los objetos de los controles que queremos que tenga la interfaz. Entonces, por eso hay que diseñarla. Porque si yo no la diseño, cuando venga a construir el código, pues no sé cuál clase utilizar. En este ejemplo tenemos 3 JLabels, tenemos 3 JGTestField, tenemos un button y tenemos un container. Una vez heredemos o construyamos cualquiera de estos controles, vamos a ir un momentico al API. Y miremos aquí. No me habilitó este menú de acá arriba. Bueno, voy a buscarla acá. JFrame. Mira que aquí él nos dice que el JFrame está dentro del paquete suite. Este es el JFrame. Mire, el JFrame es una clase que está dentro del paquete Swing, que a su vez hereda del frame, que a su vez hereda de window, que a su vez hereda de container, que a su vez genera de component. Entonces,
toda la documentación de esta clase está aquí. Además, pues, implementa estas interfaces. Implementa esas interfaces. Y por acá tenemos la documentación. Por aquí tenemos los campos que podría tener. Los campos. Y si bajamos más, acá están los constructores. Mire, esta es una forma de crear un JFrame. Esta sería otra. Esta sería otra. Esta sería otra. Entonces, generalmente van a tener clases que son muy grandes para construir cosas. Y por aquí están los métodos. Las operaciones que él puede hacer. El get content pane. Retorna el content pane del objeto del frame que están utilizando. El get class panel y sucesivo. El parent stream. El set content panel. El set layout. Mira, el set layout. Hablamos de los manejadores allá. Entonces, set layout permite aplicar un manejador. Un manejador. Entonces, yo puedo decir, es un flow layout, que es el por defecto, o voy a tener un grid layout, o voy a tener un border layout, o cualquier administrador, distribuidor de elementos que tengamos. Entonces, todo esto, pues básicamente, es lo que conforma la clase JFrame. Y recuerden que en la jerarquía ella hereda de otras clases, por lo tanto podrá tener otros métodos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué método podría tener aquí este señor? El set size. Pero el set size es un método que lo hereda de window. Entonces, si venimos aquí a set size, entonces dice que básicamente permite establecer el tamaño de la ventana entre una altura y una anchura. Entonces, si yo le digo set size tantos píxeles, entonces ese es el tamaño de la ventana. Entonces, eso tiene una cantidad de métodos. Mire, todos esos son métodos de una ventana, el repaint, el remove. Todos esos son métodos. Y como hereda de otras, pues también heredará esos métodos. Estos son métodos que los tiene el frame. Estos son métodos que los tiene el window, la ventana, el window. Y estos son otros métodos que lo tiene el container. ¿Listo? Entonces, aquí para esta ventana que vamos a construir, ¿por qué digo ventana? Porque está heredando un JFrame. Esta clase está heredando una JFrame, por lo tanto eso será una ventana. En esta ventana estamos diciendo que vamos a utilizar estos controles. Y mire que aquí en el método constructor hay unos métodos de configuración. Entonces, set size define el tamaño de la ventana, del frame. Ventana, llámese frame. Y cuando yo quiera cambiar el tamaño de la ventana, utilizo el método set size, pasando la dimensión en alto y ancho. Set visible. Entonces, configura que se visualice la ventana. Yo le pongo aquí false, pues él ejecutará, pero la ventana estará oculta. Entonces, en algún momento posiblemente yo utilice un set visible para que se visualice o se oculte la ventana. Este set location relative to centra la ventana en la interfaz del sistema operativo. Set location relative to automáticamente pone esa ventana centradita en la pantalla. Set default close operation configura la manera como se va a cerrar la ventana. Cuando escogemos JFrame exit on close, lo que hace es que destruye completamente la ventana de memoria. Generalmente vamos a poner el set default close operation en nuestra ventana principal para que allí se finalice la aplicación. Set title me permite cambiar el título de la ventana. Esto lo podemos usar en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que en un botón que escribamos y en un botón él cambie el título de la ventana, pues esa lógica la podríamos realizar. Entonces, el título de la ventana en este caso va a ser área del triángulo, porque se está utilizando el método setTitle. Si miran aquí, al principio del método constructor, él llama un
un método llamado iniciar componentes. Entonces, el flujo irá acá a iniciar componente. Entonces, mire que estos controles aquí se definieron, pero acá se están creando como tal. Entonces, mire que en el LBL es igual a new JLabel y el título del título, el texto del título. Esa es la forma como creamos un label. Lo declaramos con JLabel y un nombre, mírenlo acá arriba, JLabel y un nombre, en este caso LBL Base, y el título de esa etiqueta la cambio, la puedo establecer desde el principio cuando la construyo, que en este caso es con el método constructor del JLabel pasándole el título. Y luego la podría cambiar con un método llamado setText, configuración del texto. Aquí se mira mucho el método set y el método get que nosotros ya definimos. Entonces, esto va a tener muchos setters y va a tener muchos getters. Ok, entonces mire, aquí se está creando los labels, que son los títulos. Aquí se están creando las cajas de texto. Está diciendo que TXT base. Generalmente en el nombre le anteponemos esta letra, es un sufijo para que nos indique qué tipo de dato es, porque ya cuando lo estemos trabajando, pues si no llevamos una nomenclatura, no sabríamos de qué tipo es. Si es un label, si es de un JIT field, si es un JButton o lo que sea. Aquí estamos creando unas cajas de texto con un ancho de 15. Aquí en set text area set enable, mire que ellos tienen métodos set enable. En este caso false, lo que está poniendo, lo que está haciendo es que está desactivando la caja de texto area. Y básicamente se desactiva para cuando yo no quiera que se modifiquen los datos que contiene la caja de texto. De la caja de texto del GTextField se utiliza el método C Horizontal Alignment y eso lo que permite es en la caja de texto internamente donde quiero que esté el contenido, si al lado izquierdo, si al lado derecho o centrado. Generalmente está al lado izquierdo cuando lo pongo. Si no lo cambio, ahí se queda. Como esto va a ser un número, entonces lo estamos pasando al lado derecho. Miren que aquí estamos viendo que el CLayout es nulo, o sea que no vamos a manejar un distribuidor de elementos. Cuando no manejamos el distribuidor de elementos, él por defecto trabaja con el flow layout. El flow layout. Y el flow layout se van agregando los componentes en el orden que se establecieron. Capturamos un contenedor y le aplicamos a ese contenedor principal un distribuidor de componentes, pero en este caso el distribuidor de componentes es el grid layout. Aquí, esto acá, inicialmente sería un flow layout. Flow layout. Pero después, mire que acá el contenedor, él está diciendo que es un grid layout. Un grid layout es formar una cuadrícula. Entonces le está diciendo aquí que esos componentes los distribuya en 4 filas y 2 columnas. Eso es lo que le está haciendo allí. Los que crearon esta aplicación aquí, posiblemente aquí esto manejaron un grid layout con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas con 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Eso sería un grid layout. Aquí esto sería perfecto para utilizar un grid layout. Y mire que después utiliza el método add para agregar cada uno de los controles en el orden que quiero que aparezcan al contenedor. Entonces, agregue el LBL base, agregue el TXT base, agregue el LBL altura, agregue el TXT altura, agregue el LB área, agregue el TXT área. Entonces, agregamos esos elementos al contenedor. Listo, voy a omitir por el momento esto. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto esta interfaz, voy a ejecutarla, pero ella no la puedo ejecutar a ella, porque mire que no tiene un método main. Recuerden que en Java se lanza el programa por el método main. Entonces, acá en principal, si miran, estamos creando un objeto de la clase ventana triángulo.
o sea, de esta clase. Estamos creando un objeto de la clase ventana triángulo desde la clase principal. ¿Listo? O sea que cuando él ejecute esto, lo que va a hacer es que va a ejecutar el método constructor. Entonces viene y ejecuta este método constructor. Y dentro de ese método constructor manda a lanzar, iniciar componentes, que es donde se crearon los componentes con cada una de sus características. Entonces voy a ejecutar este programa principal. Si le doy clic aquí, le digo Run File, entonces me abrió esta interfaz. Entonces mire que aquí esto está distribuido en forma de cuadrícula, porque se utilizó un grid layout. 1, 2, 3, 4 filas, 1 y 2 columnas. ¿Listo? Entonces aquí le digo 12, una caja de texto para incluir datos. Esta también es una caja de texto porque pero como le dijimos el enable false no está activa. Entonces no me deja cambiar nada. Estos de aquí serían unos JLabels. Todo esto sería un JFrame, o sea que esto es lo que está heredando. Miremoslo de los de acá. Todo esto lo está heredando aquí de JFrame. Y tiene un tamaño de este tamaño, porque aquí le estamos diciendo que el tamaño es de 350 por 150. ¿Listo? ¿Por qué este apareció frente de este? Porque cuando lo agregamos, mire que agregamos el LB base y luego agregamos el TXT base. Por eso aparece el título y luego aparece la caja de texto. ¿Listo? Entonces mire que ahí está diseñada la interfaz. Yo puedo cambiar aquí los números y puedo decir calcular. Pero mire que cuando le doy calcular no hace nada. Cuando le doy calcular, botón calcular no hace nada, o clic derecho no hace nada. El evento está allí, lo que pasa es que no lo he programado. Sí, no lo he programado. Entonces, generalmente lo que uno hace en el diseño de la interfaz es crear controles para que sostenga la captura de datos, la impresión de datos y dispare acciones. Eso es lo que realmente hacemos en la construcción de la interfaz. Entonces, mire, no se hace. Entonces, voy a hacer el ejemplo ahorita, pero en la siguiente sesión de clase vamos a tener que hablar un poquito más de los eventos. Para que ese botón funcione, yo tendría que utilizar eventos. Y hay muchos tipos de eventos. Muchos, muchos. Entonces, hay un tipo de evento que es el Action Listener. El Action Listener básicamente es una interfaz que va a estar pendiente de lo que le pase a los controles de la interfaz. Pero yo tengo que decirle cuáles controles. Yo tengo que decirle cuáles controles. Entonces, eso debe estar en una clase. En este momento, para este ejemplo, esta clase es una clase interna a la clase ventana principal. Es una clase interna. Pero quiero que se fijen que esta clase interna está implementando una interfaz llamada Action Listener. Action Listener. Entonces, la interfaz Action Listener ya está declarada. Ustedes saben que una interfaz ya está declarada. Si yo borro esto de aquí, voy a borrarlo. Mire que aquí automáticamente me aparece una advertencia, un error. Y lo que me dice es que si quiero implementar todos los métodos de Action Listener. Entonces yo le digo, sí, implementelos. Recuerden que si yo implemento una interfaz, tengo que implementar todos los métodos que hay declarados en esa interfaz. Yo le voy a decir aquí, implementelo. Entonces, mire que en ese caso, esta interfaz solamente tiene un método. Y ese método se llama el Action Performance. Y mire que lo que está diciendo es que lo está sobreescribiendo. Porque ese método está declarado en la interfaz Action Listener, pero allá no está implementado. Entonces, el Action Performance, cuando implementamos un Action Listener, el Action Performance es el que va a estar pendiente de qué le sucede a los controles, que yo diga que van a estar pendientes de ese manejador de eventos. Entonces, mire, por acá esto que lo vea desactivado, este es el botón calcular, ETN calcular.
Entonces, para yo decirle a él que alguien va a estar pendiente de él, a cada elemento que quiero que le ocurra algo, en este caso, el action performed es hace similitud como si yo le diera clic a un elemento, clic. Y también hay un mouse listener y ahí también se manejan todos los controles, algunos de los controles de los mouse, pero este es una implementación rápida, el action listener es una implementación rápida para que podamos controlar el clic en ciertos componentes. Entonces, cómo le asocio a un componente un listener, una clase que va a estar pendiente de que a ella le pase algo? Entonces, cada que yo haga la implementación, yo tengo que agregarle esa escucha a ese botón. Entonces, mire que aquí le estamos diciendo btn action add action listener. Y tengo que pasarle cuál es la clase que va a manejar ese evento. ¿Cuál es la clase? La clase que va a manejar los eventos es manejador de eventos, que en ese momento tiene el action performance. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Al elemento que llama btn calcular le voy a agregar un listener y ese listener es un objeto de esta clase, la clase que tiene implementada el action listener. Entonces aquí ya queda preparado el botón para que cuando le dé clic lo tome. Voy a borrar un momentico esto. Voy a decirle aquí un J option pen punto show input dialog. Input. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy programando aquí? Estoy diciéndole, señor botón, usted va a estar pendiente un manejador de eventos. En ese caso, el manejador de eventos es un objeto de la clase manejador de eventos. Y si venimos aquí manejador de eventos, lo que está haciendo es que está implementando el action listener. Por lo tanto, en ese caso, esta clase, el objeto de esta clase va a estar pendiente cuando le hagamos un clic a él. Y en donde programamos la lógica del evento, lo programamos en el método action performed. Mire que estoy viendo, cuando se ejecute el action performed, lance esto. Sí, lance esto. Entonces voy a ejecutar acá. Ahí se abrió la ventana. Y voy a dar clic en calcular. Entonces mire que cuando doy clic en calcular, se me abrió este. Bueno, le utilicé fue un input, no utilicé un message. Entonces mire que él en este caso lanzó esta ventana porque eso es lo que estoy programando. Eso es lo que estoy programando. Voy a agregarle a esta interfaz otro botón. Voy a agregar un botón que esté aquí al frente y que diga mensaje. Que diga mensaje. Y cuando le demos clic allí, diga hola, buena tarde. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir primero a ventana principal y voy a agregar un nuevo elemento. Te declaro el elemento. Entonces voy a decir aquí private jbutton. Voy a decirle btn es el sufijo para entender que eso será un botón. Entonces btn mensaje. Ahí simplemente le estoy declarando. Ahora, en ese caso de iniciar componente, lo creamos. Les voy a crearlo aquí. Vamos a decirle btn calcular es igual a new jbutton el título. Entonces, digámosle mensaje. Ahí lo estamos creando. Lo estamos creando. Y ahora vamos a agregarlo a la ventana. Entonces le decimos add btn mensaje. Ahí ya se está visualizando en la ventana. Si lo ejecuto,
Me salió un error. Un null pointer. Yo creo que lo escribí mal. Cuando salga la excepción, el siguiente tema después de las interfaces gráficas serán excepciones. Cuando le aparezca esta excepción del null pointer es porque está utilizando un objeto que no ha sido instanciado. Entonces, vamos a ver acá, voy a verificar. Ah, claro. ¿Sí vieron lo que hice? Volví a crear este en calcular. Aquí es mensaje. Así. Vamos a grabar. Vengo acá. Por eso aquí me decía el null pointer, porque mensaje todavía estaba declarado, pero no estaba inicializado. Listo, y ahora ahí está. El botón calcular y el botón mensaje. Listo, ahora yo quiero que cuando le demos clic a ese botón mensaje, quiero que nos salga el mensaje. ¿Sí? Aquí no está saliendo mensaje. Clic. Mientras se calcula, le doy clic aquí y saca este mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregarle el escucha. Entonces, ¿cómo le agregamos el escucha? Vamos a decirle btn mensaje punto add action listener. Vamos a decirle que el action listener va a ser un objeto llamado manejador de eventos. Manejador de eventos. Pues con eso ya le estoy diciendo, va a estar pendiente. Voy a ejecutarlo y mire lo que va a pasar. Si le doy clic en calcular, me aparece este mensaje. Y si le doy clic en mensaje, me aparece el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque en este caso, el action listener solo tiene un método. Solo tiene un método. Que en este caso es el método action performance. O sea que a todos los controles que le diga que él lo va a manejar, pues viene y ejecuta este método. Entonces aquí podría haber una posibilidad. Entonces podríamos decir, bueno, entonces creemos una clase para cada uno de los controles. Entonces sí, podría ser. Pero no es la solución. Porque yo puedo aquí, si miran aquí, cuando ocurre el action performance, a él le llega un action event. Y un action event es un objeto que trae toda la información de a quién le ocurrió el evento. Y ahí vamos a tener mucha información. Entonces yo puedo aquí determinar, a cuál de los dos fue que le hicieron clic. A cuál de los dos fue que le hicieron clic. Entonces eso lo hacemos utilizando el evento, mire, el evento punto, y todo esto es lo que nos ofrece el evento. El get source, el get ID, el get class y sucesivo. Entonces, este método get source me dice a qué elemento le ocurrió el evento. Entonces voy a preguntarle aquí que si le ocurrió al que se llama btn calcular. Si le ocurrió al que se llama btn calcular, entonces haga esto. Le voy a cambiar esto aquí por messages. Esa, ok, vamos a decirle aquí null. ¿Listo? Y podríamos decirle que si el origen al que le ocurrió el evento fue a mensaje. Si fue a mensaje, entonces que me haga un show message dialog que me diga clic en mensaje.
Listo. Entonces, ahora sí ya cada control de esto va a tener su propia lógica. Si venimos aquí, ahí están los dos botones. Si le doy clic en este, me saca esta ventana. Hola, efectuaste un clic. Pero si le doy clic en este, entonces me dice clic en mensaje. Entonces ya pudimos distinguir a cuál de los dos le estamos dando un clic. ¿Listo? Entonces, esa es una pequeña introducción a la interfaz gráfica. Entonces, aquí en este archivo que llama archivo para ejemplo, tienen ese ejemplo. El ejercicio que le voy a pedir que hagan es que implementen aquí en el clic de este botón calcular. No, mentiras, todavía no lo pueden hacer. Bueno, dejemos allí y el próximo miércoles, porque el viernes es el examen, no, el sábado les explico cómo podemos, hacer que este 13 y este 45 lo podamos tomar de la interfaz y hacer operaciones con él. Entonces, la forma será a través de métodos, pero eso lo hacemos el sábado. Entonces, vamos a dejar allí, sí, al principio de clase dejamos establecido que vamos a recuperar. No, el viernes es el examen. Creo que no estuviste al principio de la clase. Mira, voy a copiar lo que escribimos acá arriba al principio. No, sí, qué pena, lo olvidé. El examen y el laboratorio, discúlpeme, profe. Claro, el viernes es el examen del laboratorio y el sábado vamos a hacer una recuperación de clase de 2 a 4, el sábado 22. Y el lunes 24 vamos a hacer la segunda recuperación, ¿vale? El video del lunes lo encontramos en YouTube, ¿cierto? Sí, En el sí, canal sí. de Voy a YouTube. revisar a ver qué no he subido porque parece ser que no he subido los últimos, entonces los reviso y todos esos videos los subo allá y yo eso los comparto ahí en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Ok, listo, profe. Bueno, chicos, pues de eso vamos a tener que practicar mucho. Hoy ha sido como muy teórico y muy demostrativo, pero pues tenemos que hacer ejercicios hasta que vamos tomando, porque todo es a través de código, todo. Ya después al final les muestro cómo hacemos con un asistente, pero el asistente por debajo va a generar código, entonces ustedes tienen que entender el código para poder manejar las interfaces gráficas. Bueno, les deseo una feliz noche, nos vemos el viernes para el examen y hablamos el viernes. Yo ahorita me voy para allá a conectarme para dar clase en otro grupo. Que tengan una... eh, es práctico, Carlos. Es hacer una pequeña aplicación hasta los temas hasta el tema de colecciones. O sea, es algo así como uno de los ejercicios de laboratorio que hemos venido realizando. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Nos vemos el viernes. Que tengan una feliz noche. Ok, que tenga una noche. Chao. Chao, gracias.